Bueno, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de abdomen patológico, más específicamente de causas de oclusión intestinal, algunas causas más frecuentes con sus patrones radiológicos. Vamos a evaluar un poquito de RX simple y en algunos casos vamos a tener el correlato del mismo paciente en tomografía. Vamos a intentar evaluar los signos de gravedad y al final, seguramente en una segunda parte, vamos a abordar un enfoque muy general de cáncer colorectal y su utilidad en imágenes, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades en diagnóstico por imágenes? Bueno, como objetivo de estas charlas, por ahí podemos mencionar la lectura sistemática un poco de tomografía y resonancia, perdón, de RX y tomografía. Quizás para cáncer de recto mostremos muy poquito de resonancia. Vamos a ir viendo cómo se extiende. Bueno, reconocer los hallazgos clave de obstrucción, poder diferenciar si es una obstrucción de intestino delgado o grueso, identificar algunas características radiológicas y reconocer algunos signos de cáncer de colon en imagen. Bueno, para la radiografía simple de abdomen vamos a tener algunos tipos de indicaciones, recordando siempre que van a tener menor sensibilidad y especificidad que la tomografía, ¿sí? Pero sigue siendo una prueba complementaria muy rápida y muy útil, sobre todo en la urgencia, en la guardia. En una evaluación preliminar para poder después solicitar un estudio dirigido, ¿sí? ¿A qué nos referimos con dirigido? Bueno, si la RX nos da signos de oclusión de intestino delgado, los tiempos para la tomografía son diferentes y si son signos de oclusión de intestino grueso y si sobre todo impresionan que es una oclusión distal, también los tiempos de espera para la tomografía también van a ser otros porque vamos a tener que alargar el pasaje del contraste oral que le damos al paciente, así que es muy buena herramienta inicial para poder después solicitar un estudio específico dirigido para la sospecha diagnóstica de ese paciente. Y tener en cuenta esto, que un estudio negativo en una RX que no tiene signos radiológicos de oclusión o de patología abdominal, bueno, muchas veces ya nos evita la necesidad de un estudio tomográfico y quizás con una ecografía podamos descartar otras causas del dolor abdominal del paciente. Entonces, bueno, considerar la evaluación de los tubos y líneas radiopacas que vamos a ver en una placa, cuerpos extraños si existen, la evaluación de gas libre intraperitoneal y retroperitoneal, sobre todo post procedimiento, para cuando tenemos un paciente en dolor abdominal post procedimiento, bueno, la evaluación del gas libre y cómo ese gas va evolucionando con las horas, también lo podemos hacer mediante seguimiento de RX. El monitoreo de la cantidad de gas intestinal en el caso de los cilios posoperatorios también son de suma utilidad. Y el monitoreo del paso de contraste a través del intestino también es muy bueno. Sobre todo, bueno, recordemos que tenemos diferentes tipos de contrastes radiológicos. El bario tiene mucha densidad y no lo vamos a usar ante sospecha de perforación porque puede causar peritonitis química. Y en los casos en que sospechamos esta perforación intestinal, vamos a utilizar un contraste iodado hidrosoluble como el de tomografía. Con lo cual, los estudios de tránsito colónico van a ser en pacientes crónicos, en pacientes que no estamos sospechando un compromiso agudo. Y en todo caso, si lo queremos hacer de todos modos, vamos a pasar a un contraste de tipo hidrosoluble. Y también para el monitoreo de cálculos renales, para evaluar su descenso y posibilidades eh, de procedimientos. Bueno, la tomografía de abdomen y pelvis, primero tenemos que tomar ciertas decisiones para ver qué tipo de estudio vamos a hacer. Para eso decíamos que la radiografía podía ser de utilidad. El tipo de estudio, si lo vamos a hacer con o sin contraste, qué tipo de contrastes vamos a utilizar. Vamos a utilizar un contraste oral positivo o negativo. ¿Eso qué significaba? Si iba a ser un contraste denso o no.
Vamos a usar contraste endovenoso o no. Vamos a ver algunos casos de algunos pacientes con diferentes tipos de contraste, pero recordar, si yo quiero evaluar el tránsito gastrointestinal y voy a solicitar un estudio endovenoso, lo ideal sería darle un contraste negativo, o sea, darle agua a ese paciente para que el asa intestinal me quede bien opacificada y pueda evaluar las características de la pared. De lo contrario, no le voy a dar contraste oral, perdón, endovenoso. Es de mucha utilidad darle un contraste iodado hidrosoluble para poder valorar por lo menos las asas intestinales de esa manera. Si vamos a optar por la decisión del contraste endovenoso, hay que evaluar la necesidad de realizar fases de contraste, arteriales, venosas o tardías, dependiendo del objetivo de mi estudio. En general, los estudios dinámicos o trifásicos o como quieran llamarlos, o dinámicos en general, son orientados a una lesión en particular. Cuando yo ya conozco una lesión y quiero ver cómo esa lesión se comporta con los diferentes tiempos de contraste para ver si es muy arterial, si es hipovascular y cómo se va comportando a lo largo de todo ese trayecto del contraste en los diferentes compartimientos. Para eso yo necesito conocer esa lesión y la quiero caracterizar. Si es un estudio inicial de un paciente en un contexto de dolor abdominal, no es necesario un contraste dinámico, se hace un contraste estándar, en general se toma los 70 segundos, en un tiempo más portal, donde puedo evaluar mejor asas intestinales y demás. Así que, ¿cuándo es conveniente el contraste dinámico? Cuando hay ya una lesión conocida que yo quiero caracterizar. O en otros casos podría ser también en sospechas de isquemia intestinal, cuando quiero evaluar si esa isquemia es de origen arterial o venosa. En esos casos sí sería de mucha utilidad, pero ya tengo que estar más orientado al diagnóstico y en general tengo una tomografía previa con signos indirectos de esa isquemia intestinal. Bueno, la extensión, ¿le voy a pedir todo el abdomen o voy a pedir un abdomen y pelvis? Y siempre que yo quiero evaluar todo lo que es el tránsito gastrointestinal, debo pedir un abdomen y pelvis, ¿sí? Porque las asas intestinales van a estar en pelvis también y no puedo valorar oclusiones o compromiso, aunque esté sospechando que se trata de asas intestinales delgadas. De todos modos, tengo que solicitarlo porque va a haber otros signos indirectos como líquido libre en cavidad, muchas veces en fondo de saco, recto vaginal, en fondo de saco de Douglas o, o vesicorrectal según hombre o mujer, y otras características secundarias que me van a ayudar. Así que en el agudo, en la guardia, en el paciente con un abdomen agudo, es de utilidad si vamos a solicitar una tomografía, pedir abdomen y pelvis. Y el plano, bueno, a revisar, bueno, desde diafragma hasta la pelvis en forma sistemática. Tengo que incluir las bases pulmonares hasta la sínfisis pubiana, esos son los límites de esta tomografía. Y que evaluar, bueno, todo, absolutamente todo, sobre todo si no tengo un- una causa muy, muy clara. Hígado, vaso, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales. En el hígado, buscando que no haya obviamente, formaciones, masas, nódulos, todo lo que se nos puede imaginar y al mismo tiempo ver la distribución, que no haya dilatación de la vía biliar, que no haya compromiso del sistema porta. El vaso lo mismo, bueno, páncreas obviamente si sospecho signos inflamatorios por una pancreatitis, riñones si estoy sospechando infecciones, inflamación o solamente una litiasis. Y las glándulas suprarrenales ya es algo más tranquilo que lo voy a evaluar en algunos tipos de cáncer, sobre todo, o bueno, en sospechas en un paciente muy, muy agudo de terapia, en sospecha de infarto. Vísceras huecas, entonces estómago, intestino delgado, colon y recto, las vamos a valorar en un contexto del paciente. Si está distendido, si tengo signos de oclusión, si tengo signos de hilio y si en el contexto previo, si le di un contraste positivo o negativo que puedo llegar a evaluar. Y en cuanto al mesenterio, es muy importante el mesenterio en la valoración de adenopatías, en la proyección del mesenterio con respecto a esas asas, vamos a ver que hay signos muy específicos de oclusión
Bueno, los vasos, si hay opacificación o no, si colocamos contraste endovenoso, los ganglios obviamente de adenopatía, la pared abdominal, buscando hernias, eventraciones que puedan estar siendo culpables de esta oclusión, y valoramos también la pelvis en su totalidad. Usar siempre ventanas de partes blandas, de pulmón u ósea, dependiendo de las necesidades. Si estamos viendo una placa impresa, nos limita a lo que nos dieron, pero si estamos viendo un archivo online o tenemos la posibilidad de estar en el equipo viéndolo, cambiar las ventanas nos ayuda a buscar signos de inflamación en partes blandas y demás, y también la ventana pulmonar utilizada en el abdomen nos ayuda a buscar y poder ubicar mejor presencia aérea intra o extra visceral. Bueno, para esto tenemos que conocer un poco la configuración normal de las asas delgadas y del colon, tener una idea del calibre intestinal normal, las paredes intestinales, cómo van variando a lo largo de todo el sistema digestivo, que es un parámetro normal y que no, los planos grasos mesentéricos, la atenuación de esta densidad grasa, sobre todo en las tomografías, para buscar algunos signos indirectos inflamatorios locales y que no haya colecciones, líquido purulento, hemático, según lo que estemos sospechando, o neumoperitoneo ni adenopatías. Entonces, como concepto básico y muy general, la obstrucción intestinal, entonces, interrupción del tránsito, ya sea mecánico o funcional, las vamos a poder clasificar como alta y baja, parcial o completa, dependiendo de si hay pasaje o no de post-obstructivo, simple versus complicada. Signos de complicación ante isquemia, estrangulación o perforación. Y las causas más frecuentes, en general, en un paciente de un abdomen agudo, adherencias, hernias, tumores, vólvulos o cuerpos extraños. Bueno, la clínica más o menos ya la estamos manejando: dolor cólico, vómitos precoces, distensión, ausencia de deposiciones, NRX de abdomen, asas delgadas dilatadas con niveles hidroaéreos, en pila de monedas por las válvulas conmiventes, recordemos, de las asas delgadas. Y la TC, dilatación proximal delgada y colapso posterior, porque no hay presencia ni de aire, ni de heces, ni nada posterior. Y el punto de transición siempre es muy identificable en tomografía, el área de estenosis. Cuesta un poco, sobre todo cuando no es un ojo entrenado, buscar algunas áreas de estenosis en algunos tipos de bridas, en algunas hernias intraabdominales, ¿sí? Intraperitoneales es más complicado, pero siempre se pueden evaluar. La obstrucción de intestino delgado como signo clave, bueno, asas delgadas con diámetro aumentado por encima del normal y buscando un punto de transición, un cambio brusco de calibre, donde vienen las asas dilatadas y automáticamente cambia a una asa colapsada. El líquido entre asas, como asitis leve, son signos de gravedad, son signos de inflamación y sufrimiento de asa intestinal. El engrosamiento de la pared y falta de realce también son signos de gravedad. La neumatosis es un signo de alta gravedad, de altos signos de isquemia, porque a medida que la pared se necrosa y muere, el aire, bueno, las paredes, las adherencias celulares se empiezan a romper y el aire pasa libremente desde lo que es la luz intestinal hacia la pared y posteriormente va retrógrado, en forma retrógrado hacia todo el sistema venoso mesentérico, porta, hígado, y vamos a ver que es un signo muy importante de gravedad. En el caso del intestino grueso, vamos a buscar una distensión abdominal más marcada, con un dolor progresivo. Los vómitos del paciente tienden a ser más tardíos. Por estreñimiento u oclusión son las causas más frecuentes. La dilatación del colon proximal al sitio de obstrucción es lo que vamos a buscar, el área de cambio de calibre. Vamos a ver las austras del intestino y post-estenosis frecuentemente está todo colapsado.
Y en la tomografía, bueno, lo más importante, el colon dilatado hasta la lesión obstructiva o estenosante, y el intestino delgado puede estar normal o no, o puede estar dilatado aguas arriba por esto que es más progresivo y más crónico, ¿sí? Tarda más en su evolución y va indirectamente llenando hacia arriba. Como causas y patrones para el intestino grueso, bueno, el cáncer colorectal, especialmente del lado izquierdo, volvulos de sigma o de ciego, cuando estas asas se tuercen, tiene una torsión y provoca em, obstrucción cerrada. Estenosis inflamatoria, por ejemplo, en una enfermedad diverticular, en una enfermedad inflamatoria aguda. Y en tomografía, bueno, la lesión estenosante o focal o la torsión en remolino del mesenterio en los casos de volvulos, que vamos a ver algún casito por ahí, y valorar la viabilidad de la pared y presencia de perforación. En cuanto a viabilidad de la pared, vamos a ver signos muy sutiles como cambios en el realce postcontraste, signos de neumatosis o directamente aire libre en cavidad, que siempre por lo general se acompaña de líquido libre también. Entonces, como patrones de oclusión de intestino grueso, recordemos las austraciones del colon y el patrón de pila de monedas para determinar si uno es colon y el otro es asas delgadas. Como oclusión de asa cerrada, bueno, es un segmento intestinal obstruido en dos puntos con alto riesgo de estrangulación y pérdida de irrigación. Suele observarse en el intestino delgado, en general por adherencias o hernias. En tomografía vamos a ver asas dilatadas dispuestas en U o C, la convergencia de los vasos mesentéricos con el signo del remolino va a ser muy importante, el engrosamiento de la pared, la estriación grasa o líquido perilesional, líquido libre interasas y considerar urgencia quirúrgica por alto riesgo de necrosis. Mientras más signos de complicación encontremos en la tomografía, más riesgo de necrosis. Con respecto a las complicaciones de la obstrucción intestinal, bueno, realce disminuido o ausente de la pared postcontraste endovenoso, edema mural, neumatosis, gas en vena porta y signos de perforación como neumoperitoneo, que vamos a ver dónde lo tenemos que buscar, y colecciones y abscesos intraabdominales. En general los vamos a ver postcontraste. Sepsis y cambios inflamatorios difusos, líquido libre. Así que bueno, vamos a un pequeño resumen de cómo vamos a valorar la RX. Vamos a buscar el aire, cómo se distribuye en ese abdomen y pelvis, las características del intestino que está comprometido, si tengo características de intestino delgado, intestino grueso o ambas, la densidad de la radiografía y de la tomografía de lo que estamos viendo y cómo evaluar otros órganos y tejidos blandos y presencia de cuerpos extraños. En cuanto al aire, bueno, la técnica radiográfica para el neumoperitoneo es muy útil, pero hay que tener ciertas consideraciones técnicas para hacerlo. Se puede llegar a ver solamente 1 mililitro de gas libre en una radiografía de tórax en bipedestación o en abdomen de cúbito lateral izquierdo. ¿Esto qué significa? Si yo quiero ver pequeños neumoperitoneos, voy a solicitar una RX de tórax o un decúbito lateral izquierdo de abdomen. Pero para esto, el paciente tiene que haber estado previamente en la posición en la que se va a adquirir la radiografía por lo menos 10 minutos, incluso más en algunos casos, porque necesitamos esperar que esas pequeñas burbujas aéreas se liberen entre donde están ubicadas, a veces entre las asas intestinales, suban por gravedad y se queden en el lugar donde las vamos a radiografiar. Entonces, si mi paciente estaba acostado en la cama, le pedí una radiografía portátil, vienen, lo sientan, le toman la radiografía y probablemente si tiene muy poco aire libre en cavidad no lo vea. Si tiene gran cantidad, sí, se va a movilizar más fácilmente y va a ser muy, muy fácil de valorar. Pero pequeñas burbujas aéreas necesitan un tiempo para ir hacia los lugares que se mueven por gravedad, donde el líquido va a caer y el aire sube. Lo mismo va a pasar con pequeñas cantidades de líquido. Si yo quiero buscar pequeñas cantidades de líquido libre, tengo que hacer el mismo procedimiento. Entonces, los hallazgos clásicos de neumoperitoneo van a ser el signo de Rigler,
que es una visualización de la pared externa e interna de un asa. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el signo de la cúpula, que es por debajo de la cúpula diafragmática, se acumula el aire que sube. Siempre en general lo vamos a buscar en el lado hepático, del lado derecho, porque es el área de mayor presión en cada inspiración o inspiración. El paciente va a tener un mayor cambio de presiones de ese lado abdominal y las burbujas tienden a ir a ese lado. Y también pasa que del otro lado, del lado izquierdo, está la cámara gástrica y nos va a dificultar la evaluación, pero no significa que no se pueda ver de todos modos. Entonces, lo que estábamos hablando es gas por debajo del diafragma. De este lado, como está la cámara gástrica, es más dificultosa de evaluar, pero en este lugar, por debajo del diafragma, que va a estar inmediatamente la burbuja de aire, separando el hígado, va a ser mucho más fácil. Y por otro lado tenemos el signo de Rigler, que son las asas intestinales que se ven como en tres dimensiones, porque puedo diferenciar la pared externa de la interna. Vamos a ver ¿sí? Esto como tridimensional, como si tuviese aire dentro de la pared. Em, es más difícil de valorar, este es mucho más fácil, obviamente, pero recordemos este detalle: si el paciente estaba acostado, de golpe lo llevo acostado en la camilla, lo levanto, lo llevo a rayos, lo levanto, lo paro y le digo que le hacemos la placa. Va a depender de la cantidad de aire libre que tenga para que se pueda valorar, si no hay que esperarlo un rato. Bueno, acá tenemos otro paciente que tenemos distensión clara, abdominal, muy clara. Son asas dilatadas de intestino delgado, son centroabdominales. En algunas se puede llegar a ver todavía algunas válvulas, pero están bastante perdidas esas válvulas conviventes por la dilatación. Tenemos la presencia de gas intraperitoneal como signo de Rigler. Miren, acá hay pequeños triangulitos que me separan las asas intestinales del resto. Puedo evaluar la pared interna y la pared externa. Esto es signo de aire intraabdominal. Pero bueno, cuando es así tan pequeño, obviamente que si no es un ojo entrenado, va a ser mucho más fácil valorarlo mediante una tomografía computada. Acá tenemos otro paciente que tiene muchísimo aire intraabdominal. Puedo evaluar incluso los psoas divididos con burbujas aéreas. Es típico de pacientes posoperatorios, ¿sí? En un posoperatorio inmediato. Acá tenemos, pareciera una ostomía. Es típico de un paciente posoperatorio que encontremos estos cambios de muchísimo aire, sobre todo a nivel peritoneal o retroperitoneal, dependiendo de qué haya sido la cirugía. ¿Sí? De todos modos, si el paciente, aunque esté de pie o acostado, tiene tanto aire libre posquirúrgico, que vamos a valorar muy bien todas las estructuras. Bueno, vamos a ver un paciente, un caso, vamos a concentrarnos en esta imagen. Es un paciente con sospecha de abdomen agudo, tiene contraste endovenoso, como podemos ver, tiene líquido, ¿sí? A nivel esofágico y a nivel de la cavidad gástrica, totalmente distendida. Tenemos asas intestinales que tienen niveles hidroaéreos, ¿sí? Eso nos habla de hilio. Tenemos una distribución rara de aire. Vamos a poner la ventana pulmonar, a ver si nos ayuda. Y ahí, cuando vemos con la ventana pulmonar, que lo usamos para ver pulmón, y empezamos a bajar y vemos algo raro. Ya de por sí hay aire, hay un neumoperitoneo importante, hay un hidroneumoperitoneo porque tengo nivel líquido, ¿sí? Es un hidroneumoperitoneo. Tenemos la presencia de gas dentro de las paredes de las asas delgadas. Esto es neumatosis, todo neumatosis de asas delgadas. Tenemos también la presencia de gas portal a nivel hepático. Son todos signos de gravedad.
de mucha gravedad, seguramente en contexto de una isquemia intestinal. Vamos a volver a las partes blandas con contraste. Obviamente que vamos a buscar con esas asas intestinales delgadas, vamos a buscar la arteria mesentérica. Vamos a valorar, primera parte, tronco celíaco. Vamos a la arteria mesentérica, que acá la vemos, sale hacia adelante, sale y no tiene ninguna opacificación, tiene una burbuja aérea y posteriormente vuelve a tener contraste endovenoso, ¿sí? Típico de estenosis o hipoflujo. Em, Vamos a concentrarnos en las asas intestinales. Vamos a ver estas asas. Post contraste endovenoso, realzan, luego de la administración de contraste, vemos realce en la pared, vemos realce parietal en asas delgadas y algunas colónicas, pero las que tienen la neumatosis no tienen realce parietal, no tienen realce postcontraste, tienen la neumatosis propia de esta necrosis de la pared y traslocación de aire hacia la pared. Cuando vamos bajando tenemos un signo de remolino, ahí en el mesenterio, tenemos ahí un arremolinamiento vascular, ¿sí? Con asas que no tienen, no tenemos mucho contraste vascular. Así que este es un típico caso de isquemia intestinal, em, con signos de complicación. Tiene líquido libre acá a nivel pelviano, tiene líquido libre parietocólico y a nivel periepático y seguramente periesplénico, acá tiene un poquito. Y lo que más, el signo de mayor gravedad de que ya ha pasado tiempo suficiente es el signo de la neumatosis portal, ¿sí? Donde viene a través del sistema venoso. Igual recordemos que la isquemia intestinal puede ser arterial o venosa, cualquiera de las dos causas. En este caso, por cómo se frena el contraste endovenoso, podemos inferir que es arterial. Este aire que está dentro de la pared vascular va a viajar por los vasos venosos. Ven, como pueden ver, ahí hay aire en el mesenterio, ¿sí? Viajan por el sistema venoso mesentérico, va hacia la vena porta y va al hígado, ¿sí? Esto es una neumatosis portal, que es muy diferente a cómo se ve una aerobilia, que ahora vamos a ver. Bueno, para cerrar este casito vamos a verlo en corte coronal para ver muy bien la disposición bien periférica de esta neumatosis. Llega hacia los rebordes hepáticos bien periféricos, tiene una distribución de aire bien periférica. Acá tenemos la vena porta y bueno, todas las asas intestinales con una gran neumatosis, ausencia de realce postcontraste, presencia de neumatosis portal, típico de isquemia intestinal. Vamos a ver un corte sagital para ver si podemos seguir la mesenteria y vemos ahí la oclusión de la arteria mesentérica, ¿sí? En este trayecto. Bueno, entonces consideremos como obstrucción intestinal sus complicaciones, la isquemia intestinal, que como vimos en este paciente, un realce disminuido o ausente de la pared con respecto a las otras asas que sí están correctas, edema mural, que a veces lo podemos diferenciar como un engrosamiento difuso de la pared que realza menos que el resto, y esto que ya es más evolucionado y más avanzado con neumatosis y gas en vena porta. Los signos de perforación van a ser el neumoperitoneo que vimos al inicio con un aire libre, subdiafragmático, burbujas, y también presencia de líquido libre. Y cambios inflamatorios difusos y líquido libre abundante son sugestivos de sepsis. Habíamos dicho la neumatosis, ¿sí? Periportal. Muchas veces podemos llegar a ver las burbujas en la porta, otras veces no. Va a depender de la evolución también de este paciente y en el momento en que hicimos la adquisición.
Y como para tener un recordatorio ahí, la diferencia un poquito en lo que es neumatosis portal, que es una distribución más periférica donde el aire llega hasta los rebordes hepáticos, y la neumobilia, que tiene una distribución más central, ¿sí? Recordemos, neumobilia, una distribución más central y que va hacia el colédoco, y la neumatosis portal llega bien a la periferia hepática, ¿sí? Entonces, la neumatosis portal a menos de 2 centímetros de la cápsula, bien periférico, es sobre todo es un super signo más patognomónico de isquemia intestinal, es muy frecuente de verlo, y también después de algunos procedimientos como algunas endoscopías. Y la neumobilia, bueno, el árbol biliar, recordemos, sobre todo en pacientes que fueron colecistectomizados, es frecuente de ver. Bueno, acá tenemos otro caso de neumoperitoneo. Obviamente que acá vamos a buscar el diafragma y vemos que hay aire, el hígado está totalmente desplazado hacia el centro, lo mismo con el vaso y las asas intestinales. Esto es un neumoperitoneo a tensión, así como habíamos visto en la clase de tórax que teníamos el neumotórax a tensión, esto es lo mismo. Hay un nivel hidroaéreo en cavidad abdominal, ¿sí? Con un hidroneumoperitoneo, en este caso, atención, gran cantidad obviamente, y este caso fue por una sonda de yeyonostomía que la podemos ver, que estaba mal colocada y hace un movimiento valvular de ingreso de aire que provoca esta neumoperitoneo a tensión. Acá tenemos otro paciente para ver la disposición abdominal. Vemos que tiene material de osteosíntesis en la cadera, tiene asas intestinales con mucho contenido propio, se notan signos de constipación. Y cuando buscamos el aire, la distribución del aire en este paciente en particular, vemos esta imagen, ¿sí? Redondeada, en lugar donde debería estar la vejiga, nos hace sospechar dónde está esto. Esto está en colon, está en vejiga, dónde se encuentra. Bueno, también tiene signos acá de fractura, así que nos hace pensar que todas estas fracturas fueron recientes. Bueno, esta distribución nos hace buscarle un estudio de mayor complejidad. Vamos a ver la tomografía que pasa. Bueno, inmediatamente lo que nos llama la atención, tenemos asas intestinales con bastante aire bien distribuido, útero, y en el lugar de la vejiga aparecen estas burbujas aéreas, ¿sí? Si bien la paciente puede tener una sonda, esa distribución de esas burbujas aéreas no son normales y en este caso se trata de una cistitis enfisematosa, ¿sí? Tiene otros hallazgos, como habíamos visto, el material de osteosíntesis, habíamos visto también que tenía signos de fractura, ¿sí? En la sínfisis pubiana y no mucho más. Nos quedamos con nuestra imagen de cistitis enfisematosa. Vamos para atrás. Presencia de aire de una distribución rara, poco usual. Y como diagnóstico final, entonces, cistitis enfisematosa. Entonces, la distribución del aire dentro de una radiografía también nos ayuda a orientar el diagnóstico y orientar el estudio em, de mayor complejidad. Si yo estoy sospechando que tengo aire dentro de la vejiga y una ecografía no va a ser un método de diagnóstico de utilidad, pasamos directamente a una tomografía. Bueno, con respecto al intestino, bueno, definir mediante las características anatómicas que habíamos dicho la distribución de esas asas. ¿Es delgado? ¿Es grueso? Tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente, si tuvo cirugías previas, si tiene colostomía, si tiene procedimientos como alguna enterostomía o em, gastrostomías también, que pueden ser antecedentes que nos van a llevar a buscar y pensar posibles sitios de oclusión o mal colocación de algún tipo de
ostomía. Antecedentes quirúrgicos que puedan sugerir heridas. Cuando no le encontramos una causa aparente, vemos la distensión de asas, pero no podemos establecer muy bien la zona, es muy útil este dato. Considerar procedimientos previos, estudios realizados, se hizo una endoscopía previamente, este aire que tengo en el hígado es a causa de una presión excesiva en una endoscopía o viene de otro lado. Se hizo un colon por enema a este paciente, ¿cuándo se lo realizó? ¿Es reciente? En base a eso tengo que pensar si todavía hay residuos de ese bario en el colon del paciente y ver si le tomo una radiografía para ver si todavía tiene ese bario presente o le pido directamente una tomografía, porque el bario presente de un estudio de colon por enema va a causar muchísimo artefacto y la tomografía no va a tener ningún tipo de utilidad. Así que en esos casos, primero, lo ideal es hacerle una RX y definir en base a esa RX qué procedimiento diagnóstico vamos a tomar. Considerar enfermedades previas que puedan modificar esa anatomía. Las austras del colon se pierden muchísimo en enfermedades inflamatorias, así que no confundir una asa colónica distendida de una asa delgada. Entonces pensemos las válvulas conviventes y la distribución del intestino delgado nos va a dar esta imagen en pila de monedas. Mientras más dilatado esté el intestino, más pierde esta forma y se resulta más dificultoso su valoración. Pero recordemos que las asas en general tienen una distribución central. Recordemos las asas que son más ilion terminal van a estar más distales y las que son más yeyunales van a estar por encima. Y el intestino grueso también, buscar los pliegues o las austras de intestino grueso y la proyección normal del colon ascendente, los ángulos, el colon transverso. Mientras más largos sea el colon, mientras más dólico colon tenga, más distribución pelviana voy a tener. Y lo mismo con colon descendente y el sigma, ¿sí? El sigma lo voy a buscar en pelvis, pero muchas veces puede estar en abdomen dependiendo del tamaño que tenga. Bueno, entonces en base a eso, acá tenemos un paciente, vamos a buscar el reborde hepático, acá vemos una asa intestinal con restos de materia fecal que vendría a ser el ciego o está en topografía fecal. Luego vienen asas intestinales distendidas, muy distendidas. Vemos las pilas de monedas que nos hacen pensar que es colon, que son asas delgadas. Vamos a ver la tomografía de este paciente. Tenemos presencia de niveles hidroaéreos. Eso ya nos llama la atención. Hay presencias de asas distendidas, con niveles, son asas delgadas. Muestran un buen realce post-contraste de todos modos. Vamos a verlo en corte coronal. ¿Sí? Las asas distendidas. Bueno, vamos a tener que buscar el posible sitio, si alguno ya lo descubrió, el posible sitio de estenosis. Alguno ya lo debe haber visto. Bueno, cosas que nos tienen que llamar la atención. Vamos primero con, obviamente ya vimos los signos de distensión, ¿no? De asas. Vamos a ir más allá y vamos a ver los planos grasos del mesenterio. Cuando buscamos signos de alteración de la grasa mesentérica por inflamación, tenemos que evaluar, comparar los diferentes planos grasos, ¿no? Entonces, vamos a ir más arriba. Estos planos grasos mesentéricos que vemos acá en el flanco del lado derecho
tienen una densidad esta grasa, a pesar de que tengo vasos y demás, tiene una densidad y estos que tengo acá tienen otra densidad, ¿sí? Tienen más signos de edema. Lo mismo los vasos. Estos vasos están más distendidos con mayor signo de edema, ¿sí? Mucho mayor signo de edema que en el retroperitoneo, por ejemplo. Esos son signos de complicación. Sin embargo, las paredes de las asas intestinales están bien opacificadas, tienen un contraste oral negativo, es agua, yo puedo evaluar el realce de la pared y ver también el espesor de esta pared, ver si hay signos de complicación o engrosamiento. Y bueno, también tenemos edema parietal con líquido en relación a las áreas musculares, ¿sí? De la pared. O sea que hubo un procedimiento o hubo algo que le hicieron a este paciente. Este paciente estaba operado em, y en el área de acá tenemos el diagnóstico, atrapamiento de un asa en un puerto laparoscópico. Y vamos a buscarlo, alguno ya lo debe haber encontrado, que aparece un asa que está por fuera del abdomen, ¿sí? Está por fuera de la pared abdominal, aparece un asa con distensión, ¿sí? Entonces, a partir de esa imagen, vamos a verlo en axial y después la vemos, ¿sí? Ahí aparece el asa con el estrangulamiento y en el coronal también la veíamos. Cuando veíamos acá, por fuera de la pared, el asa intestinal y justo por detrás las asas distendidas. Acá también, ¿sí? Vemos la pared y el asa distendida. Entonces, tenemos signos de complicación, tenemos edema, tenemos líquido libre. Acá vamos a ver, tenemos un poco de líquido libre en pelvis, ¿sí? Tenemos un poco de líquido, tenemos edema mesentérico, tenemos distensión de asas que están opacificadas, tenemos esta asa dentro ahí con un estrangulamiento en una hernia, así que bueno, es un paciente obviamente con una obstructiva quirúrgica, ¿no? Bueno, para tener una regla memotécnica, los calibres que se utilizan así de memotécnica son 3, 6 y 9. La regla del 3, 6, 9. Que nos dice que el intestino delgado puede llegar a medir hasta 3 centímetros, el grueso hasta 6, el apéndice secal 6 milímetros y el ciego 9 centímetros. Por encima de estas dimensiones tenemos que considerar distensión del asa. Bueno, vamos con este paciente. Vamos a evaluar entonces también la imagen, la calidad de la imagen con dos tipos de radiografías de la misma paciente. Una está en decúbito supino, frontal, y la otra en abdomen de pie, frente. Recordemos esto que habíamos hablado de la distribución del aire y de los líquidos según gravedad, ¿sí? Si la paciente está acostada en decúbito supino frontal, puedo ver la distensión de asas porque el aire sube y puedo ver muy bien que hay asas distendidas. No puedo evaluar líquido, no puedo evaluar niveles hidroaéreos si la paciente no se pone de pie y por gravedad me hace este juego de niveles hidroaéreos. Yo no puedo saber si hay aire libre en cavidad, es muy difícil en un paciente de cúbito supino. En cambio, en de pie de frente lo voy a buscar en áreas que ya estuvimos evaluando. Este paciente en particular tiene niveles hidroaéreos, tiene signos de distensión de asas intestinales con presencia de niveles hidroaéreos que sugieren hilio. Vamos a ver la tomografía. Bueno, quizás alguno ya lo identificó, sobre todo en esta ayuda final. Vamos a lo primero.
a lo nuestro. Vamos a tener asas distendidas, colónicas. Sabemos que es colon. También tenemos distensión de asas delgadas. Recordemos que mientras más tiempo de evolución tiene, va haciendo dilataciones hacia arriba. Tenemos contraste oral positivo y contraste oral negativo. En realidad no es que le dimos las dos cosas, sino que le dimos el contraste oral iodado y nunca llegó a colon porque colon tiene su propio líquido por hilio. Cuando vamos hacia el final de la pelvis, ¿sí? Podemos ver que hay presencia de contraste iodado, con lo cual eso nos hace pensar de que hay pasaje, aunque pequeño, no es una obstrucción total, hay pasaje de contraste, hay lugares donde se mezcla este líquido, pero hay un pasaje de contraste. La clave de esta imagen va a ser el coronal, vamos directo al coronal, acá, perdón. Miren la zona de estenosis. Tenemos colon ascendente, colon transverso y colon descendente distendido. Tenemos un área de estenosis y una distensión distal, debido a que le colocaron contraste iodado también desde el recto. Y esta es un área de estenosis por un cáncer de colon. Tenemos una mordida de manzana ahí muy focal, que la podíamos ver mejor en el corte coronal. Típica mordida de manzana, ¿sí? Típica estenosis focal por un cáncer de colon. En el axial es más dificultoso evaluarla porque es cortita, pero acá es donde se ve. Tiene también alteración de los planos de la pared y el espacio parietocólico está raro, está denso y está invadido. Entonces, obstrucción de intestino grueso por carcinoma colorectal. Otro paciente. Lo mismo, tenemos el paciente en supino, en posición acostada y en posición de pie. Vamos a ver que tenemos esta importante distensión de asa intestinal y cuando el paciente se pone de pie aparece un nivel hidroaéreo, ¿sí? Asociada a esta importante distensión. Vamos a ver la tomografía. Una marcada distensión muy focal. Muy focal, tiene cosas adentro, tiene restos. Le han colocado un contraste rectal también. Ahí viene el sigma. Bastante distendido. Bueno, vamos a ver un coronal, a ver si nos llama la atención y podemos identificar qué asa es la que está distendida. ¿Sí? Habíamos dicho que en patrón de C o de U invertida y buscamos el signo de el remolino. Acá tenemos el famoso signo del remolino que estábamos comentando. Viene el recto, viene el sigma y a nivel del sigma se produce ese remolino del mesenterio y la distensión distal. ¿Sí? Es típico vólvulo sigmoideo. Típica imagen de un vólvulo sigmoideo con ese arremolinamiento y con distensión luego de las asas hacia arriba. Como signos de complicación podemos llegar a decir, tenemos escaso líquido, ¿sí? Parietocólico sobre todo, alteración de los planos grasos adyacentes, ¿sí? Del mesenterio, es un mesenterio que está edematoso, recordemos que tiene el signo del remolino, o sea, está torcido, hay una torsión de ese mesenterio que está sufriendo, así que tiene otra densidad esos planos grasos con respecto a lo normal y tiene un escaso líquido. Así que bueno, típico de vólvulo sigmoideo, es una gran víscera central, ¿sí? Inferior abdominal llena de gas, representa el colon sigmoide. La clave de esto es seguir el asa intestinal,
desde abajo o desde arriba, donde me resulte más fácil seguir el camino del colon y ver dónde ocurre esa obstrucción. Ese patrón arremolinado que vimos de los vasos es típico de los vólvulos. En algunos casos es más fácil de ver que otros, pero siempre hay que buscarlos. Y es el típica imagen en grano de café, en una RX que nuestro paciente lo tenía. En nuestra RX inicial, este signo del grano de café del vólvulo sigmoideo. Vamos a buscarlo. En este caso está más difícil de ver, pero nuestro paciente tenía el mismo signo de grano de café, incluso de pie también lo tenía. Bueno, vamos a ver este otro caso, otra tomografía. Vamos a empezar a buscar cositas, bueno, hígado, vaso, glándulas suprarrenales, acá empieza la colita del páncreas, el cuerpo, la porción cefálica, vesícula. Bueno, aparece esta asa que llama la atención con respecto a todas las demás. Miremos esta grasa, cómo cambia la densidad del retroperitoneo con el peritoneo. Algo hay en este peritoneo, hay líquido libre, hay una asa distendida, hay alteración del peritoneo. Y bueno, no sé si ya lo vieron, pero tenemos un signo del remolino. Vamos a ver el coronal. Miren esto. Y aparece esta imagen distendida y el que decíamos, el signo del remolino. ¿Sí? Hay un arremolinamiento de asas del mesenterio, con lo cual el mesenterio está girado. Esto es ciego, que debería estar volteado dentro de la fosa ilíaca. Está arremolinado e invertido hacia el contralateral. Este es el ilion terminal. Lo tenemos acá arriba cuando debería estar acá abajo. Y está este arremolinamiento de asas, con signos de sufrimiento, con alteración de la densidad del mesenterio, presencia de líquido libre y marcada distensión del asa ciega. ¿Sí? Líquido libre, alteración de los planos grasos y el ilion terminal. Y ese arremolinamiento que lo podemos ver en todos los planos, como pueden ver, lo podemos ver en el axial, en el coronal. En el axial se ve más fácilmente. Miren acá, vamos a seguir el mesenterio. Y acá hace un rulo, todo esto, ¿sí? Hace un rulo y esa es toda la torsión del mesenterio. Entonces, es muy parecido al vólvulo del sigma, solo que está invertida y la C mira hacia el otro lugar. Vamos a tener en cualquier lado el ilion terminal, puede estar hacia abajo, hacia arriba, dependiendo de cómo sea en este caso. ¿Sí? Ahí está la válvula ileocecal, el ciego, totalmente alterado, distensión de asas intestinales del ilion terminal y bueno, es típico de vólvulos. Típico el arremolinamiento de las asas, ¿sí? Y signos de edema mesentérico y presencia de líquido libre. Entonces, vólvulo secal, la base del asa intestinal distendida se origina en el abdomen lateral derecho o en el cuadrante inferior, a diferencia del sigmoideo que se origina en pelvis, que es al revés. En ambos casos suele apuntar hacia el cuadrante superior, buscar el signo del remolino de los vasos y tratar de seguir el intestino grueso hacia un lado o hacia el otro para poder diferenciar de cuál estamos hablando. Vamos con esta tomografía. Bueno, podemos ver que hay un poquito de líquido libre, periesplénico, hay algunas cositas ahí. Tenemos signos de edema. Miren esta grasa, miren la densidad de esta grasa, ¿sí? Cómo cambia. Tenemos vasos mesentéricos bastante distendidos y tenemos engrosamientos parietales difusos. Esto cuando habíamos hablado de signos de edema. Esto es típico de signos de edema de pared.
A ver, vamos a tratar de dejarlo justo en una imagen. Esta estratificación de los planos, donde en el medio del edema, arriba hay contraste, abajo también, se forma como un sanguchito de edema en relación a la pared y es típico de algo inflamatorio intestinal, ¿sí? Es típico de enfermedad inflamatoria aguda. Lo podemos ver en algunas colitis, sobre todo en los pacientes que están en quimioterapia, que los vamos a buscar del lado del colon. El colon está muy engrosado, este es el sigma, tenemos este espesor parietal al lado de otro más normal para poder ver la diferencia y engrosamientos también vasculares, signos de edema. En la enfermedad inflamatoria intestinal lo vamos a encontrar como signo del peine o algo así, que es nada, son todos los vasos mesentéricos inflamados. Sí, es bastante genérico, es más de colon, pero bueno, los signos inflamatorios están en todos lados, con áreas de edema también, con líquido libre. Miren cómo perdimos la austración, no tiene austras este colon y está con una pared engrosada en forma difusa, con estos pelitos que salen así, que son em, los vasos mesentéricos que están también distendidos. Tiene líquido libre, tiene edema, perimesentérico. Bueno, hay de todo un poco. Típico de lo que es una pancolitis. No es característico de ninguna en especial, pero cualquier signo inflamatorio agudo de asas intestinales, puede ser colitis ulcerosa, pseudomembranosa u otras colitis infecciosas, vamos a encontrar estas características de engrosamiento parietal, a veces con un halo de edema. Es muy fácil ver muchas veces, perdón, ahí está. Este edema, que donde se estratifica esta pared y aparece una línea más hipodensa en el medio, es típico del edema parietal de una colitis, ¿sí? Es bastante frecuente, un área normal, un área engrosada, ¿sí? Ahí, bueno, después vamos a ir a buscar si es más distal, si tenemos ilión terminal, etcétera. En el caso de las colitis ulcerosas, en las colitis más crónicas, tenemos estos signos de la tubería donde se perdió totalmente la austración y tenemos unos colon totalmente con la pared alterada. Eso también es típico de enfermedad inflamatoria tardía, ¿no? Bueno, en cuanto a densidad, lo vamos a pasar rápido. Nada, es lo que ya sabemos, calcificaciones y cosas que podamos encontrar en las RX, presencia de litiasis, o en este caso como las litiasis coraliformes, sobre todo en unos pacientes que estén, estén con infecciones a repetición y estos cálculos pueden estar colonizados. Sí, típicas las vamos a encontrar en cualquier RX. Es fácil de diferenciar los litos que son más densos, ¿no? Hay otros tipos de litiasis que no son muy densos, que tienen otras características y los podemos ver por tomografía. A veces incluso necesitamos contraste para ubicarlos. Em, la calle de piedra, esto que es en el contexto de un paciente que le hicieron litotricia y viene por dolor, bueno, en el caso de esos, para poder ver dónde están esos litos remanentes por la litotricia, bueno, se pueden ubicar muy bien y es esta imagen que suele asociarse a esos procedimientos, ¿sí? Donde podemos ver esos cálculos en desfiladero, por ejemplo, acá en el uréter. Acá lo vemos más grande, es típico de complicación de eso. Otro paciente, vemos esta placa, bueno, como ella lo dice, un aneurisma aórtico con paredes calcificadas, ¿sí? Es un paciente añoso, evidentemente, tenemos signos de degeneración articular, tenemos calcificaciones costales, seguramente un paciente añoso y nos aparece esta imagen aórtica infrarrenal, aparentemente, porque acá tengo una sombra renal, aparentemente infrarrenal, que bueno, obviamente lo estudiaremos con mayor complejidad para caracterizar. Vamos a ver este paciente. Como datos clínicos podemos tener de este paciente dolor abdominal agudo, em, diabético, antecedentes de
diálisis peritoneal y después hizo un trasplante renal. Todo eso lo podemos ver en la radiografía, todos esos datos clínicos que me han adjuntado tan amablemente. En el contexto de un paciente que hizo diálisis peritoneal y encontramos estas imágenes sugestivas de calcificaciones, ¿sí? Ahí ya tenemos que pensar en una esclerosis peritoneal encapsulante, ¿sí? En el contexto de este paciente, obviamente. Tenemos todas las características. Es una complicación de la diálisis peritoneal, el engrosamiento y calcificación del peritoneo. Envuelve el intestino, puede provocar obstrucción intestinal, a veces subaguda en general. Y bueno, con una simple radiografía lo podemos ver. Los datos que podemos extraer de la placa, bueno, son eso, el antecedente con las calcificaciones peritoneales y todos los clips en fosa ilíaca que nos hacen pensar de un nuevo riñón, del trasplante que nos habían mencionado. Así que bueno, con una sola plaquita podemos, y los datos clínicos, podemos llegar a la conclusión. Tenemos las calcificaciones del paciente típico diabético, calcificaciones varias, em, las calcificaciones del peritoneo y los clips de la fosa ilíaca. Bueno, y vamos a ir terminando la parte más genérica del abdomen. Órganos y tejidos blandos, bueno, podemos ver hepatomegalias, ¿sí? Podemos buscar el lóbulo de Riedel ahí en pelvis, podemos buscar esplenomegalias, cuerpos extraños, bueno, cuerpos extraños podemos seguir su evolución a lo largo de todo el tubo digestivo, como cuando se comen algo, por ejemplo, pilas. Acá tenemos catéter de diálisis peritoneal, catéteres varios, podemos encontrarlos y seguirlos muy bien y ver su posicionamiento. Bueno, acá tenemos estén vasculares, tiene también una esternotomía, tiene también un marcapasos, tiene de todo un poco. Cositas que nos ayudan a evaluar también si nuestro paciente está dentro de todo. Primero, si es la placa de nuestro paciente, que suele pasar. Y segundo, ver un poquito de los antecedentes que quizás a veces em, son hallazgos que no conocemos. También tiene, bueno, un compromiso óseo este paciente, pero excede lo que vamos a ver hoy. Bueno, acá tenemos dos dispositivos intrauterinos, dos DIU, uno que había migrado, se hizo la placa para buscar complicaciones, no hay niveles hidroaéreos, una distribución aérea normal, de asas intestinales normal, nada, se colocó otro DIU y listo. Y bueno, vamos a cerrar acá este video. El próximo es para adentrarnos un poquito en la imagen del cáncer colorectal, sin ser muy específica al respecto y continuar.